de la economía social de mercado datan de los años 50 del siglo XX. El mundo definitivamente era otro. Hoy, en un contexto en que las dinámicas de la globalización tienden a favorecer a los países desarrollados y aumentan las desigualdades en los países emergentes, debemos preguntarnos si la economía social de mercado va a poder adaptarse a un futuro con nuevos desafíos económicos y sociales. Las bases de la economía social de mercado se concibieron como un concepto flexible, con posibilidad de adaptarse a las cambiantes condiciones sociales. Sin embargo, es crucial que en este proceso no se vulnere su principio fundamental, que es defender la libertad de la iniciativa privada, permitiendo que el Estado intervenga para asegurar el bienestar de la población. En otras palabras, el economista alemán Alfred Müller-Armann dejó un camino a seguir. Por ello, analizaremos cuáles serán los retos que deberá resolver este modelo económico para mantenerse vigente. Uno de los desafíos que enfrentan los gobiernos para adaptarse a la economía social de mercado es la digitalización y las nuevas tecnologías. Estas han logrado transformar las dinámicas económicas, nos acercan a mercados globales, reducen costos y aumentan la productividad. Pero no todas las comunidades tienen el mismo nivel de acceso a estas tecnologías, y eso puede exacerbar las desigualdades existentes. Los trabajadores de comercios electrónicos, como plataformas digitales y aplicaciones de servicios, por ejemplo, son aquellos que operan en un ámbito laboral y tributario sin una regulación clara. Los problemas ecológicos y medioambientales también están afectando las economías de los países, no solo de la región, sino del mundo. La contaminación plástica de los océanos, el avance de actividades criminales como la minería ilegal y la deforestación están aumentando de manera exponencial. La tecnología e innovación está experimentando algunas alternativas al respecto, como el diseño de barreras flotantes para recoger plástico del océano, el uso de robots submarinos que eliminan residuos o la implementación de blockchain para certificar la trazabilidad de estos minerales. Estas son algunas iniciativas que son relevantes para la economía social de mercado, pues ayudan a equilibrar el crecimiento económico con el bienestar social y ambiental. A nivel global, el crecimiento económico acelerado y la expansión de China han transformado profundamente el escenario mundial. El modelo de inversión de este país asiático prioriza el desarrollo del comercio e infraestructura, especialmente en economías emergentes, pero a expensas de los derechos humanos y de la democracia. En cambio, la Unión Europea lo que busca es promover una cooperación económica que favorezca el comercio y la inversión, pero sin perder el enfoque en valores fundamentales, como los derechos laborales y los derechos humanos. Y esto lo hace a través de acuerdos de asociación y de comercio justo, por citar solo algunos ejemplos. Si a estos problemas se le suma la corrupción creciente en los estados, la supervivencia de la economía social de mercado peligra. El mercado ha hecho crecer a la economía en las últimas décadas. Sin embargo, solo algunas poblaciones están disfrutando de estos beneficios. La falta de redistribución de esta riqueza es y seguirá siendo uno de los problemas de los estados que siguen el régimen de la economía social de mercado. Entonces, ¿qué se necesita para seguir replicando este enfoque? Primero, se requieren estados eficientes, reguladores, que fomenten y creen nuevas oportunidades. Los estados pueden adaptar la economía social de mercado a la globalización, pueden centrarse en garantizar la paz y la justicia social en base a principios de humanidad. La economía social de mercado ha sido diseñada para brindar oportunidades y no privilegios, armonizando la libertad empresarial y la cohesión social. ¿Cómo creen entonces que podría la economía social de mercado adaptarse para abordar estos cambios estructurales que estamos viendo que hay ya en el empleo a causa de la economía digital y las nuevas tecnologías? Debería el Estado ser más fuerte en sus entes reguladores. Por ejemplo, de nada sirve que se creen leyes si al final no las van a cumplir o van a ser permisivos. Entonces, sería profundizar eso, ¿no? Por ejemplo, si vemos en La Victoria, en Gamarra, hay muchos tipos de ambulantes allí y los fiscalizadores que vienen a hacer su trabajo salen apedreados, salen ahí lastimados. Entonces el principio de autoridad debería ser un poco más fuerte, pero también hay que ver
cómo las personas reaccionan a ese tipo, ¿no? Pero más allá, tienes que ser, de todas maneras, poner un límite y tratar de todas maneras ponerse fuerte todas las entidades. Pero ¿por qué no creen que está funcionando entonces los entes reguladores? Si estamos hablando que ellos son como la columna del Estado para evitar este abuso del privado. ¿Por qué los entes reguladores no están funcionando, crees tú, Alonso? Podría ser por la corrupción. O sea, es un claro ejemplo ese de que se dejan llevar por coimas o otros aspectos, y entonces no lo ejecutan de la manera que debería de ser. No. Entonces son más permisivos o lo dejan así a la deriva sin darle la importancia que se debe. Cuando yo trabajé en el lugar en Lambayeque, específicamente en Motupe, vi bastantes irregularidades como fiscalizador. Allí las empresas agroexportadoras hacían lo que se daban la gana. Si bien los trabajadores tenían todas sus indumentarias, salían hasta tardes horas de la noche y no hay un ente que fiscalizar. Cuando yo fui a fiscalizar, a ellos les tomó por sorpresa porque éramos dos. Yo trabajaba para una municipalidad pequeña que solo tenía 3 trabajadores. Y alrededor de toda esa municipalidad había muchas empresas agroexportadoras que exportaban mangos, exportaban limones, exportaban paltas. Sobre todo allá las paltas exporta gran cantidad y mucha cantidad de ingresos. También había ladrilleras, cementeras. Entonces no había, digamos, un tipo de control por parte del Estado, no había una gestión pública ahí. Entonces la falta de eficiencia que existe en esa zona era muy precaria. ¿Da falta de recursos, de gestión? Recursos, sobre todo, de recursos. Pongo un ejemplo. Motupe era, digamos, es como el distrito de Lima, y el distrito de Lima tiene sus demás distritos, por ejemplo, La Victoria, Linza, San Isidro. Yo estaba en uno de esos distritos, en este caso yo estaba en el centro poblado de Mondragón, y también en otro centro poblado que estaba de Anchovira, que esos centros poblados también tenían grandes empresas, pero no tributaban, y le pagaban tributos. Las empresas que estaban ahí alrededor pagan tributos a la empresa, al distrito, que es Motupe, la cual no le correspondía. Entonces ahí había una mala gestión y también parte de la corrupción que había dentro de esa municipalidad. Entonces ahí quedó claro que hay mucha falta también de desconocimiento, y dentro de ese desconocimiento hay aprovechamiento para una corrupción. En efecto, las agroexportadoras son parte de esta cadena global, ¿no? No Sí. exporta, tienes cadenas de suministro con manos de obra que no se sabe cuál está cumpliendo o no la legislación, la regulación laboral. Cuando iban ustedes, en el ejemplo que contabas, a fiscalizar estos fondos, ¿cómo los recibía la empresa? Porque me dices que eran 2 personas, los fondos son enormes. No es que también les puedan caer de sorpresa si solo son 2. No, éramos de sorpresa. Lo que pasa es que ya comprometen muchas arterias. Lo que pasa es que nosotros pedimos ayuda a la Policía Nacional, pero sin embargo, de una u otra forma nos decían que no. Nos decían que no, que era imposible, y como que ya nos daba la leve sospecha de que había coordinado la policía con los agroexportadores, con los dueños, los agroexportadores de los fondos que había allí. Entonces ahí es un poco más profundo de este problema que existe aquí. Otro punto también es, por ejemplo, en el tema de la minería, me recuerdo un caso que le pasaba a mi mamá, es que cuando iban los entes a regular, a veces te decían el mínimo, o sea, te buscaban el mínimo detalle para decirte que no podías seguir en el proceso de formalización. Por ejemplo, te decían, no sé, te falta un foco en esta zona, que era algo mínimo, ¿no? O sea, que no era como que para hacer énfasis en algo tan simple, porque eso se puede solucionar de manera rápida. Entonces ese también es otro tema, ¿no? Y ese tema yo lo diría que estaría ligado con la corrupción, porque de repente hay otra empresa o otra persona que quiere demandar ese terreno y trabajarlo, entonces van intereses ahí también. Pero entonces si tenemos, pues, evidentemente, en reguladores, en un Estado que no está pudiendo manejar sus entidades públicas a favor del ciudadano, y sí, al parecer, a favor de la empresa privada, ¿qué camino le queda al país de acá en adelante si queremos mantener un modelo económico
como el que en teoría tenemos en nuestra Constitución, ¿no? Que es la economía social de mercado? Primero, yo tomaría que la primera opción era dialogar, pero también de tanto diálogo ya no se puede hacer nada, digamos. Tienes que ya de una u otra forma actuar, ponerse fuerte en tener la presa de autoridad. Entonces, ante la flaqueza de ese peso de autoridad que existe, se deben reivindicar otra vez. En el caso que le he puesto, volviendo al caso que yo estaba, cuando fuimos a los fondos, a estas empresas, nos trataron de una forma como que no querían saber nada de quiénes son ellos y todo ello, ¿no? Y se rechazaban, o sea, nos rechazaban prácticamente. Pero nosotros fuimos con un aval, con un documento que era firmado por el organismo de Contraloría, que esto sí le pertenecía, que correspondía con los tributos. Entonces nos pusimos firmes. Entonces pudimos nuestro peso de autoridad, hasta clausuramos hasta 3 locales de agroexportadores porque no cumplieron ciertas reglas, porque hay ciertas reglas. Entonces, al ponernos fuerte en ese sentido, nosotros al día siguiente tuvimos los siguientes resultados, que vinieron a hablar y a dialogar con las empresas. Entonces, el sentido es ponerse fuerte. Entonces, no es la única opción. ¿Y qué piensas, Alonso, tú también de sumarle a esto de una mayor autoridad, mayor firmeza del Estado, también sumar lo que es la reforma educativa, capacitación, tanto para el empleador como para los trabajadores? La educación es demasiado importante porque a base de ello los trabajadores, por ejemplo, los colaboradores van a poder hacer prevalecer sus derechos. Entonces ya no van a estar tan expuestos a firmar contratos que no sean, o sea, que no sean rentables para ellos, ¿no? Sin seguro de salud y otros. Y bueno, para los trabajadores, para los empleadores, bueno, en ese sentido sí, no sé qué tan viable sea, o sea, educarlos más porque en sí ellos buscan su beneficio personal. Bueno, gracias a ustedes y gracias también por acompañarnos en estos episodios que hemos tenido de Constitucionalmente, donde hemos tratado de resumir de una manera sencilla lo que es la economía social de mercado. Gracias y nos vemos.